Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Pues a nombre de la Universidad de Guanajuato, a través del ecosistema Vida UG, pues les damos la más cordial bienvenida a este cierre de charlas digitales en su cuarta edición. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Cristian Gómez Solís eh, con la charla Micromotores para descontaminación del agua. Me tomaré un minuto para leer su semblanza y darle la palabra al doctor. El doctor Cristian Gómez es egresado del Doctorado Institucional de Ingeniería y Ciencia de Materiales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es investigador nivel 2 del SNI. Se ha desempeñado en el área de desarrollo tecnológico en las empresas de Samsung en Corea del Sur, Toyota Motors en Japón y dentro de la vinculación con la industria ha desarrollado proyectos con empresas como Crisa, Libey, Cemex, Ternium, Pinturas Ocel, Lamosa Pisos y Muros. Ha realizado instancias en el Instituto Max Planck para la investigación de estado sólido, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology en Japón, y Korea Institute of Science and Technology. Y además, bueno, se desempeña como coordinador general del ecosistema Vida UG. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, maestro Francisco. Pues muy buenos días a todos y gracias por tomar esta charla que desde la parte de laboratorio de aquí que me toca coordinar de la Universidad de Guanajuato que tiene que ver con el desarrollo de, de materiales. Hay algo muy importante que dentro de toda mi trayectoria me ha gustado mucho el poder trabajar. Y una de esas cosas es el saber cómo podremos nosotros atacar un problema que si actualmente nosotros ya lo estamos viviendo y más en la región aquí, en el Bajío del desabasto de agua, ¿cómo podemos nosotros desde los laboratorios de las universidades poder desarrollar investigaciones que nos ayuden a poder descontaminar? Y hay algo muy importante que a veces perdemos de vista. Si nosotros vemos la parte de la contaminación como nosotros la conocemos del agua, pues sabemos que pueden existir ya bacterias o bueno, en sí microorganismos que pueden estar ahí afectando la salud de los seres vivos, pero además hay otro tipo de contaminantes emergentes que son como los pesticidas o los mismos medicamentos que también empiezan a generar un problema y eso los tratamientos actuales que se utilizan para de la descontaminación de agua no son efectivos, o sea, no el hecho de llevar, por ejemplo, un proceso de floculación convencional que se puede utilizar en una planta actualmente tratadora no es suficiente para quitar ese tipo de contaminantes, ya que vienen en concentraciones muy pequeñas o son muy recalcitrantes. ¿Esto qué significa? Que son muy difíciles de romper o de degradar en el agua y siguen manteniéndose. Hace unos años nosotros empezamos a investigar y vimos que cuando nosotros hacíamos los análisis de agua en diferentes países, nosotros empezamos a encontrar la presencia, por ejemplo, de algunos medicamentos y nosotros nos preguntábamos de dónde pueden prevenir. Nosotros pensamos que si alguien va y tira un medicamento a la tarja, a alguna parte, pues ya ese medicamento iba a ir. Y no, o sea, al final de cuentas nosotros igual como como humanos empezamos a desechar esos medicamentos, ya que no todo el medicamento lo utilizamos para poder aliviar el dolor o curar una enfermedad, sino simplemente se desecha, ¿no? Por la orina. Entonces todo eso va a los efluentes y siguen ahí y como les comentaba, son a veces compuestos muy recalcitrantes que no se pueden eliminar. Lo mismo ocurre con los pesticidas al momento de utilizarlos. Esos se van también a los efluentes en algunas partes y tampoco se pueden eliminar. Pero aparte, hay otros contaminantes que estamos ahorita ya inmersos debido a todo el cambio que hemos tenido en nuestros hábitos y uno de ellos son los microplásticos. Si ustedes se fijan, aquí les pongo una imagen donde nosotros vemos que, y ya hemos escuchado en muchas noticias que ya en algunas de las partes de los mares o ríos existe una acumulación enorme de plásticos y de bolsas enormes, pero sin embargo también hay esta parte de degradación de esos plásticos que se convierten en microplásticos o nanoplásticos, que si ustedes pueden ver aquí, donde nosotros eh, les pongo esta imagen donde un animalito muy pequeñito que ya está utilizando unas Crocs, ¿no? O sea, es como el decir cómo se están adaptando los seres vivos
en esas condiciones, en esos tamaños, a poder vivir con esos microplásticos. Sin embargo, nosotros hemos visto que no nada más es el hecho de tenerlos ahí y cómo va a afectar, ¿no? En esta imagen donde les muestro que ya se ha encontrado que en algunos peces se encuentran esos microplásticos y al final pues nosotros los seguimos consumiendo. Pero hay algo tan importante que ahorita también estamos haciendo una colaboración con el IMSS, es de detectar que tenemos una hipótesis de que estos plásticos pueden generar problemas que todavía, perdón, que todavía no nosotros logramos visualizar. ¿Cuál es uno de ellos? Yo platicaba con un urólogo y le comentaba que una de mis hipótesis es que si nosotros empezamos a analizar desde cuándo empezó a incrementar los problemas de riñón derivados de cuando empezamos a consumir alimentos con una mayor cantidad de azúcares, como los refrescos, y él me comentaba que no había una estadística que nos pudiera decir eso. Sin embargo, pues existe allí, de acuerdo a sus datos, de donde han empezado a tener mucho más presencia de problemas de cálculos renales y exactamente concuerda cuando empezamos a utilizar mucho más la cantidad de plásticos. Y eso significa que nosotros utilizamos una botella para poder tomar agua, utilizamos un topper de plástico para poder tener ese tipo de alimentos y nosotros empezábamos a analizar que entonces podría ser la generación de eso, ya que este microplástico, imagínense lo que va por el torrente sanguíneo, va por la orina o por los desechos, y eso se va a acumular, un núcleo de este plástico va a ser el núcleo donde va a empezar a crecer esa piedra. Entonces, eso es lo que vamos actualmente a estar analizando junto con los médicos del IMSS, donde vamos a empezar a analizar esas piedras de riñón y analizar si existen esos microplásticos, ya que existen varias publicaciones que han reportado que ya en la sangre tenemos esos microplásticos, ya se han detectado con grupos de universidades de Holanda donde se han hecho los estudios, donde ya existe la presencia de microplásticos y nanoplásticos dentro de la sangre. Entonces, imagínense el problema que es, cómo hacerlo. Entonces, ustedes se imaginan esas cantidades que les estoy hablando, pues son alrededor de una micra, de 500 nanómetros, donde no vamos a poder nosotros eliminarlos. O sea, si yo lo filtro, pues los filtros no alcanzan a poder tapar ese tipo o a degradar ese tipo, a retener ese tipo de partículas ni tampoco van a poder degradarlas. Entonces, si se fijan la importancia de poder entender de cómo el ciclo que nosotros vemos, donde los animales lo pueden tener, lo podemos consumir, no nada más es el problema, ¿no? De ver cómo descontaminamos estos grandes plásticos en tamaños ya mucho más grandes, sino ahora cómo vamos a empezar a poder degradarlo. Entonces, pues existen ya muchos procesos que nos ayudan. Uno de los que yo empecé a trabajar hace tiempo eran los procesos fotocatalíticos, que lo que utiliza es un semiconductor donde nosotros lo irradiamos con radiación de luz ultravioleta y empieza a generar especies oxidativas y empiezan a poder degradar esto. Pero como les comento, tal vez eso en su momento funciona en un tamaño de laboratorio pequeño, pero con moléculas que no sean tan recalcitrantes, o sea, moléculas que puedan ser muy reactivas a ese radical OH y que puedan tenerlo o que empiece a generar otras especies junto con ese medicamento, ese pesticida, ese compuesto químico y empiecen a degradarlo. Pero ya hablar de un microplástico, estamos hablando de algo mucho más complicado de poderlo eh, hacer. Sin embargo, pues nosotros sabemos que no, ya cuando empezamos a los análisis no es suficiente porque al final de cuentas esos microplásticos empiezan a generar un problema mucho más grave, ya que tal vez pueden generar una degradación parcial, pero generan un compuesto mucho más peligroso que que el inicial. Entonces, si se fijan, pues ahí empieza a haber una complicación de cómo hacerlo. Entonces, pues hemos encontrado o visto que ya hay alternativas que pueden ayudarnos a favorecer este tipo de degradaciones. Y ahí es donde entramos nosotros como equipo de laboratorio, donde empezamos a diseñar materiales. Y hay algo que ya existía en en la naturaleza que le conocen como los micromotores. Estos micromotores, en realidad, imagínense lo que es que cuando lo empezaron a trabajar es como si fuera una bombita, un motorcito que con efecto de la misma radiación empiezan a generar de una manera constante, mucho más eficiente, ya moléculas más oxidantes como el peróxido de hidrógeno o iones hidronio. Ya con esa alternativa, pues ya lo podrían hacer.
Pero ¿cuál es la ventaja que nosotros podemos tener? Fíjense, hay otra cosa que se me olvidaba comentarles. Si nosotros pensamos a ver cómo podríamos nosotros hacer ese proceso ya de manera mucho más efectiva y poderlo escalar, pues es hacer que esos materiales se puedan remover y se puedan reutilizar. Una de las complicaciones de los procesos que les mencionaba anteriormente de cómo nosotros empezamos a degradar compuestos orgánicos o estos microplásticos que son los procesos fotocatalíticos o los fotoelectrocatalíticos, pues es cómo remover ese catalizador, ese material que yo voy a utilizar para que no sigas, que no se convierta también en algo que vaya dentro del medio, ¿no? Entonces, estos micromotores se pensaron en tener propiedades también magnéticas para poder removerlos de una manera y nos quede el agua ya sin esas partículas de esos catalizadores ni las partículas de los microplásticos. Entonces yo creo que cuando empezamos a platicarlo con los estudiantes y con los colegas, pues vimos que teníamos que ver la manera de cómo empezar a diseñar algo mucho más efectivo, ¿no? Ya de lo que existe en la literatura, de ver cómo podríamos nosotros empezar a ver una alternativa y nos empezamos a imaginar materiales que pudieran tener una dualidad, o sea, que se puedan comportar con un efecto magnético, pero que pudieran funcionar con una radiación. Y luego empezamos a complicarlo un poco más porque dijimos, ok, nosotros lo podemos tener en un reactor, pero de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, nosotros encontramos que el hecho del nivel de penetración o de la interacción de la radiación ultravioleta pues está limitado, ya que conforme va pasando las diferentes capas de un reactor o pensando que lo podemos utilizar dentro del cuerpo humano, pues el penetrar la piel y todo eso no es suficiente, no se queda en la superficie de acuerdo a la penetración que tienen en este tipo de radiaciones. Entonces vimos que una de las alternativas era poder utilizar luz infrarroja, radiación infrarroja, pero nosotros sabemos que también los materiales tienen cierta capacidad para poder absorber esa radiación y generar esos tipos de radicales. Entonces ahí se nos complicaba un poco porque decíamos, ¿cómo podemos nosotros entonces diseñar un material que me pueda ser activado con un proceso de radiación infrarroja, hacer un proceso fotocatalítico que me genere esas especies químicas que les mencionaba, aparte que lo pudiera tener propiedades magnéticas y qué otro efecto podría tener para que me pudiera ayudar a degradar los plásticos, que no nada más el puro efecto de la generación de estos radicales OH que les comenzaba, de estas especies oxidativas, sino qué otra cosa me pudiera ayudar para poder degradar esos compuestos. Entonces, pues nosotros empezamos a ver que estos micromotores empezaban a funcionar y vimos que especies que eran materiales relacionados con los óxidos de fierro, con ferritas de manganeso, con ferritas de zinc, podrían utilizarse para poder hacerlo. Pero sin embargo encontrábamos que el óxido de fierro pues sí tenía propiedades magnéticas, pero no podía tener esa capacidad fotocatalítica de generar esa especie química con luz infrarroja. O sea, podía tener un efecto Fenton, que es la luz junto con la radiación, con un proceso electroquímico, generar unas especies químicas y de esa manera empezar a generar todas estas especies que nos puedan ayudar. Pero al final teníamos ese problema de que íbamos a seguir con un proceso fotocatalítico convencional, donde utilizábamos ya sea luz ultravioleta o luz visible para poder tenerlo, pero los materiales no eran lo eficiente para poder hacerlo. Entonces empezamos de acuerdo con, a desarrollar nosotros en nuestro laboratorio materiales que tuvieran esas propiedades. Y hay una técnica en especial que desarrollamos ahí en el laboratorio que nosotros le llamamos de sorbocombustión, que en el proceso es generar un polímero para poder después hacer una combustión de ese polímero y que lo que ayude es a generar puntos de carbón dentro de las estructuras y que esos puntos de carbono te ayuden ya sea a mejorar las propiedades del material o te den propiedades de una sinergia entre diferentes fases del material. Aquí lo que nosotros encontramos es que bueno, antes de esto, es que encontramos que cuando nosotros tenemos un material que pueda tener esas propiedades, tiene que haber una heterunión entre ambos. Ya sea que ustedes puedan juntar dos materiales diferentes de dos fases diferentes, esto quiere decir que imagínense lo que tenemos un material que tiene que los átomos se acomodaron en una estructura cúbica y otro material que se acomoda en una estructura no de un cubo, sino un cubo como un poco más alargado, ¿sí? Entonces, el hecho de tener dos materiales con esas estructuras diferentes ya va a tener una sinergia y dentro donde se van a unir esos átomos, donde se logra diferenciar entre si se formó el cubo y el curvo alargado,
esa fase son las propiedades que nos van a ayudar a tener el material con una mayor eficiencia y poder tener las propiedades que nosotros queríamos. ¿Cuál era lo que nosotros estábamos buscando? Después vimos que había materiales o técnicas que ya se utilizaban en la parte de medicina, como es la fototerapia, que utilizan ese tipo de procesos para degradar células. Esto significa que ustedes irradian el material con luz infrarroja y el material empieza a incrementar la temperatura y de esa manera, pues el material ya empieza a tener una degradación o una muerte de las células por apoptosis, de acuerdo a cómo se está haciendo. Cuando empezamos a ver ese tipo de fenómeno, dijimos, ¿sabes qué? Tal vez nosotros podríamos tenerlo, pero necesitamos, nosotros no necesitamos que el material se nos caliente nada más a 40 o a 50 grados. Nosotros necesitamos que haga un calentamiento por encima de las temperaturas de degradación del material, porque eso es lo que nosotros queremos, degradar el microplástico. Entonces, empezamos a diseñar este tipo y utilizamos este tipo de técnicas para prepararlo. Y hay otra cosa que nosotros empezamos a imaginarlo. Aquí sí los voy a describir cuál era el proceso que ya al final, cuando empezamos a verlo, era nosotros tener. Imagínense lo que es la botellita que tenemos de agua de la que estamos bebiendo y aquí tenemos los microplásticos. Cuando nosotros irradiamos con un diodo de 980 nanómetros, nosotros vamos a hacer que estas partículas, que es como el proceso fotocatalítico, empiece a calentar estas partículas que son de óxido de fierro, empiece a incrementar la temperatura y empiecen a interaccionar con el microplástico. Hay dos formas de cómo van a poder interaccionar. Una es que al aumentar la temperatura, imagínense lo que es como si tuviéramos un fierro muy caliente y nosotros lo acercamos a un plástico, el plástico se va a adherir a ese fierro. Hagan de cuenta que ese es el primer fenómeno que nosotros empezamos a observar, que los microplásticos empezaban a adherir a las partículas de nuestro material y al tener un efecto magnético, nosotros lo podíamos remover y después ese efecto podríamos hacer un proceso de pirólisis, lo hacemos en ausencia de oxígeno o hacíamos una combustión en presencia de oxígeno. Entonces, al final, después de eso, el plástico, al moverlo a calentar, vamos a llegar a tener la degradación completa del microplástico debido a que nosotros vamos a poder llegar por encima de 800 grados hasta 1000 grados de temperatura de estas partículas. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos irradiando con la luz infrarroja, esas partículas tienen esa capacidad de absorber esa radiación y llevar a un proceso de calentamiento por encima de los 800 grados. Entonces, al final después podemos recuperar estas partículas y vamos a poder tener de nuevo a poderlas utilizar, ya que las removimos de manera magnética, le removimos todo el plástico y podría hacerlo. La otra manera de utilizar el proceso de pirólisis, pues es poder utilizar esos microplásticos para poder generar como una economía circular, donde se podían producir productos secundarios, un nuevo tratamiento de esos plásticos si los queremos reutilizar. Esos son los dos procesos. Ahora, existe otro fenómeno, que era lo que les comentaba, donde nosotros en el proceso fotocatalítico también logra generar radicales OH, que era como les comentaba, en el proceso se van a empezar a separar moléculas, como les había dicho, por el proceso de calentamiento y generar compuestos secundarios, pero con estos radicales o estos especies oxidativas van a poder volver a interactuar con los plásticos y volver a tener esa degradación de lo que quede inmerso en el agua, que son cosas de lo que nosotros estamos viendo, que al final el objetivo es tener un agua completamente pura. Y esto no nada más funciona con microplásticos, esto sí me gustaría aclararlo. Esto puede funcionar con medicamentos, con pesticidas, con todos aquellos compuestos que les dije que son emergentes, que no lo podemos remover por algún momento, pues lo podemos ya ahorita estar viendo y poder sacarlo de esa manera. Entonces yo creo que eso, pues es muy importante el poder tenerlo muy claro de cómo en el proceso que les estoy platicando, de cómo hicimos para remover esos microplásticos, pues está inmerso todo este proceso donde generamos los radicales OH, hacemos una remoción, pero al final el objetivo se cumplió, o sea, se va a cumplir, que era tener un agua libre de microplásticos y de nanoplásticos que no pueda afectar al cuerpo humano ni a seres vivos. Entonces yo creo que eso, desde el objetivo que nosotros lo estamos planteando, pues estaba muy bien. Y ahora les voy a platicar un poquito de lo que nosotros hicimos en el material. Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos la presencia de dos fases, que era lo que nosotros les mencionamos. Nosotros encontramos que cuando tenemos una fase de magmita y una de matita, que una tiene esas propiedades de absorber esa radiación y calentarse hasta 800 grados,
y la otra tiene las propiedades magnéticas. Pero si se fijan, aquí era lo que yo les comentaba, si ustedes ven aquí es una micrografía, donde nosotros vemos cómo se ven las partículas del óxido de fierro, pero cuando hacemos una microscopía de alta resolución, podemos ver la diferencia entre los planos. Esto lo que nos dice es las distancias interatómicas que nosotros tenemos en cada uno de estos procesos y vemos que entre la heterunión que se pueda formar o esta unión que yo les comentaba de las dos partículas, pues se ve muy claro el cómo esa unión es lo que nos va a dar esa sinergia entre las dos partículas. O sea, esa capacidad de poder tener esos dos materiales que nos den la posibilidad de poderse calentar a altas temperaturas y que no se descomponga, que no se degrade y que lo podamos remover después por esas propiedades magnéticas que siguen manteniéndose, pues es lo que nosotros nos favoreció muchísimo. Entonces, si se fijan, hay algo muy importante que cuando nosotros queremos llevar aplicaciones nuevas para que se puedan utilizar en procesos ya a grandes escalas, pues necesitamos pensar mucho cómo podemos hacerlo mucho más barato y poder hacer que los procesos puedan ser factibles económicamente. Entonces, aquí también me gustaría recalcar que son materiales muy, muy baratos, o sea, no es costoso y los procesos, aunque parezcan complejos, pues no es tan difícil como otras técnicas para poder hacer la síntesis, ¿no? Sí lleva su complicación de hacer un proceso de solvocombustión, pero no es tan difícil el poder llevarlo a cabo. Entonces, pues yo creo que son cosas muy interesantes que encontramos de que desde la parte básica, de ciencia básica, podemos ir creciendo para poder hacer una aplicación y poder llevarlo a cabo. Y aquí es algo que quisiera yo recalcarles. Si se fijan aquí cuando nosotros hacemos la mediciones con una cámara térmica, podemos ver que cuando están irradiándose, podemos ver los puntos donde llegamos a tener hasta 800 grados, que eso es muy importante. Si se fijan, aquí vemos un análisis térmico gravimétrico de la descomposición de dos diferentes tipos de plástico, uno que es el PET y el otro es el poliestireno. Pues el PET sabemos que es el que utilizamos regularmente cuando nos compramos un refresco y el poliestireno es donde los vasitos que no, el unicel, donde nos sirven los tacos y el café. Pero fíjense, esto es lo que nosotros, aquí lo que esta gráfica nos está diciendo es que cuando nosotros llegamos por encima de una temperatura de 450 grados, el plástico se degradó completamente. Aquí empezamos en un peso del 100% y vemos cómo va, conforme va incrementando la temperatura, se va descomponiendo hasta llegar a formar CO2. Y lo mismo vemos, pero es un comportamiento un poco diferente. Si ustedes se fijan, el PET, necesitamos por encima de los 600 grados poder tener esas temperaturas para poder degradarlos. Entonces, algo muy importante que nosotros encontramos es que al llegar por encima de los 800 grados de los materiales, pues logramos tener esta degradación completa. Por eso les mencionaba que es muy importante cuando nosotros hacemos el proceso de remoción, cuando se están formando cómo poder ver lo que en verdad esas temperaturas nos van a ayudar para degradar esos compuestos. Imagínenselo un compuesto orgánico, ya sea un pesticida o un medicamento, pues son a temperaturas mucho más bajas de degradación. Entonces, pues eso nos ayuda muchísimo a poder asegurar que estos procesos son nuevos, o sea, porque si ustedes se fijan en toda la literatura no existen trabajos actualmente que estén aplicando este tipo de tecnologías, como les decía. Si nos vamos a procesos fotocatalíticos convencionales donde utilizamos luz ultravioleta o luz visible, pero no se había utilizado una luz infrarroja para imaginarse que es un nuevo proceso fotocatalítico, pero aparte es un proceso fototérmico. O sea, al final estamos utilizando la absorción de radiación infrarroja para incrementar la temperatura y hacer este tipo de procesos que al final es una combinación que nos va a ayudar muchísimo, ya que nosotros encontramos que la limitante para poder llevar un proceso fotocatalítico a la parte ya de una planta tratadora muy grande, pues son los procesos de eficiencia, o sea, la remoción o la degradación se complica mucho cuando ya incrementamos el volumen del tanque. Aquí no va a haber tanto ese problema porque lo único que tenemos que hacer es una configuración donde las partículas puedan tener esa interacción y la radiación como penetra, como es mucho más eficiente la penetración de la radiación infrarroja en los reactores, pues va a ser mucho más fácil de poder escalarlo. Y aquí quiero enseñarles este video donde lo que les mencionaba, ¿por qué nosotros mencionamos que es un micromotor? Si se acuerdan en la imagen que les había mostrado, se puede ver donde el material está absorbiendo la radiación y empieza a generar esos radicales OH, pero hay algo muy interesante. Imagínense lo que ahorita este material está en el agua, aquí donde ustedes pueden verlo, se está irradiando y aquí están las partículas y aquí alrededor están el microplástico donde ya se absorbió, donde ya se está calentando y lo está absorbiendo el material.
Pero al momento de hacerlo, imagínense lo que en el agua, eso no se va, eso se va a estar enfriando y se va a estar calentando. Nosotros no lo podemos percibir porque no podemos tener una cámara o un sensor que tuviera esa sensibilidad de poder detectar a qué temperaturas llega en el agua. Pero imagínense lo que es un fierro, una varilla, que se está calentando muy rápido y se está enfriando porque está en el proceso del agua, en medio, en el inmerso en el agua. Entonces se está enfriando y se está calentando muy rápido. Y eso lo que genera es como si fuera una bomba. Al estarse enfriando y calentando demasiado rápido, va a generar una cantidad de burbujas muy grandes. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros notamos? Que estas burbujas, en lugar de explotar, implotaban como en un proceso de ultrasonido. Al momento de que ocurren esos procesos de implosión en dentro de las burbujas, esas burbujas al momento de hacer ese proceso generan temperaturas de 3000 grados y atmósferas muy grandes de presión. Entonces, imagínense lo que está generando ya puntualmente esa burbujita. Por eso es lo que les mencionaba, no nada más generamos ese proceso de pirólisis afuera, sino dentro en el medio coso, también se están generando este tipo de reacciones. Déjenme lo pongo. Si ustedes ven, vean, aquí se ve exactamente cómo empiezan a generar esas burbujitas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final se está degradando. Aquí se ve el plástico y se ve donde está irradiando y donde está el material y se ve que se generan esa cantidad enorme de burbujas y empiezan a implotar. Eso, al principio nosotros dijimos, pues está padre, porque imagínenselo, ya llegar a temperaturas de 3000 grados que les digo, no se pueden medir, pero se han calculado en los procesos de ultrasonido y se llegan a tener esas presiones y esas temperaturas. Entonces, pues ya cualquier compuesto a esas temperaturas y esas presiones es difícil que se logre mantener, ¿no? Ya la degradación es completa hasta transformación de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, dependiendo de qué tipo de molécula estemos trabajando. Pero si se fijan, lo voy a volver a poner para que vuelvan a observarlo, donde ustedes vean cómo se empiezan a calentar y empiezan a generar eso. Sí alcanzan a verlo, ¿verdad? Porque no sé si nada más les digo y si ven mi video. Sí, doctor, sí se ve. Entonces, si se fijan, pues aquí esto es lo interesante, ven esas burbujitas que se van generando. Entonces, cuando nosotros mandamos a la publicación, nos preguntaban que cómo nosotros podíamos asegurar que se generaban esos radicales OH, porque al final, pues, en los procesos fotocatalíticos hay muchas maneras de cómo nosotros demostramos cuál es la especie química oxidante que actúa en el proceso fotocatalítico. Puede ser un radical OH, puede ser como les dije, el peróxido de hidrógeno, pueden ser iones de oxígeno o radicales de oxígeno. Hay muchas especies que pueden estar interactuando, entonces muchas veces nos piden que nosotros argumentemos, perdón, que argumentemos cómo podemos nosotros demostrar que esas especies. Entonces hicimos una prueba con una molécula que es el ácido teraftálico para poder determinar que en verdad estábamos viendo esta cantidad de radicales OH o la presencia de los radicales OH. Aquí lo que se hace es que en esa molécula de ácido teraftálico va a generar una emisión, van a empezar a brillar, si lo quieren ver de esa manera, esas moléculas en el medio cuando nosotros lo irradiamos con 405 nanómetros y eso lo que nos dice es que cada vez que esa molécula se le pega un radical OH, va a empezar a incrementar la emisión. Y ustedes se fijan aquí lo que nosotros estamos viendo. En esta gráfica se ve muy claro que cuando nosotros tenemos una potencia de láser, que nosotros también determinamos cuál era la mejor potencia de láser para una mayor cantidad de radicales OH, pues nosotros vemos que cuando tenemos 500 miliwatts, vean cómo incrementa la cantidad de emisión. Eso es lo que nos dice es que tenemos una mayor cantidad de radicales OH y que existe la presencia de los radicales OH. Entonces, con eso ya nos ayuda muchísimo porque demostramos que en el proceso en realidad estamos produciendo esos radicales OH cuando implotan esas burbujas con toda esa energía que se produce, esas temperaturas, pues en verdad también ocurre una separación de las moléculas de agua para generar esos radicales OH y protones. Entonces eso ya nos dio mucha luz a poder decir que en verdad tenemos un proceso fotocatalítico, que ese es lo que se busca en los procesos, generar especies químicas oxidantes mediante el efecto de una radiación. Entonces yo creo que esto nos ayudó muchísimo a poder mostrar que en realidad el efecto que nosotros tenemos pues está cumpliéndose. Y si se fijan, ¿cuál es la importancia que yo les decía? Que podemos tener los dos procesos juntos, estamos generando esos radicales OH para eliminar
moléculas o esos subproductos que se generan dentro del proceso, ya sea que si tratamos con un microplástico, con un pesticida, con un medicamento, con algún compuesto orgánico contaminante que sea muy recalcitrante, podemos irlo atacando. Pero aparte, las partículas, si estamos hablando principalmente de microplásticos, van a poderse adherir a las partículas que nosotros que adherimos del material y después hacer un proceso de pirólisis o de combustión ya fuera para poder degradar esos plásticos, nos asegura que en verdad vamos a tener un agua muy confiable para poderla, que sea, volver a potabilizar o poderlo utilizar en productos de la industria secundarios donde no vaya a haber interferencia de un producto químico. Porque esa es otra parte muy importante. Cuando nosotros desarrollamos esto, no nada más pensamos para poder ser un efecto en potabilizar el agua nuevamente, sino porque hay empresas que dicen, a mí sí me gustaría utilizar un agua reciclada. Pero el problema es que yo no puedo en mis procesos poner un agua que venga con contaminantes, o sea, aunque vengan con concentraciones, y a veces los procesos actuales no me logran tener un agua con esas características. Entonces, cuando nosotros ya le podemos ofrecer un agua que no tenga esos materiales recalcitrantes y esos productos químicos, pues yo creo que sería un avance muy importante. Y la ventaja es que esto se puede escalar, o sea, debido al proceso como nosotros lo tenemos se pueden acoplar para poder tener en verdad ese tipo de calidad de agua que se requiere en el proceso. Entonces, aquí les muestro, vean cómo se quedan, que son los microplásticos y cómo se adhieren estas partículas a los microplásticos en los dos diferentes tipos de microplásticos que hicimos análisis en el PET y en el poliestireno, donde se van calentando y se van degradando. Después, cuando nosotros lo sacamos y lo removemos y lo volvemos a poner en en presencia de la radiación infrarroja, pues todo esto se va a empezar a combustionar. Ya tener el contacto de 800 grados o arriba por encima, ya les mostré cómo se va a empezar a degradar simplemente por el efecto de la temperatura. Y pues aquí vemos cómo de acuerdo cómo se empieza a ver el proceso de degradación, el porcentaje de remoción de los microplásticos en presencia cuando nos estamos irradiando y cuando no estamos irradiando, porque un revisor nos dijo, no, es que tal vez nada más en el puro proceso de absorción sin la temperatura, pues simplemente lo vas a remover, porque muchos de los artículos que se han trabajado para remoción de microplásticos simplemente es por la adherencia, pero no con el efecto de la temperatura que les mencionaba simplemente por un efecto magnético en el material se adhería y ya podían removerlo con esa parte, que fue una de las cosas que nosotros vimos que era importante tenerlo. Cómo volver a recuperar ese material, cómo removerlo de una manera mucho más eficiente, sin necesidad de gastar después en filtros, que son muy costosos porque en ocasiones nosotros tenemos tamaño de partículas muy pequeñitas que los filtros, conforme va incrementando el tamaño de poro, o sea, va reduciéndose esa porosidad, van incrementando en el costo y luego la limpieza, todo es un problema. Entonces empezamos a ver que en realidad esa parte pues nos ayudaba muchísimo. Entonces, pues logramos ver que estos materiales pues en verdad tenían un proceso, un porcentaje de remoción muy alta cuando empezábamos a irradiar. Y empezamos a ver todos estos efectos que era lo que nos ayudaban a poder tener ya la certeza de que estos materiales, al final, cuando nosotros hacíamos un análisis de carbono orgánico total para saber cuánta cantidad de esos subproductos que nosotros veíamos también se lograban degradar por ese efecto que les mencionaba. Entonces, pues vemos que el porcentaje de carbono orgánico total que nosotros vemos, pues es muy alto y eso que lo que nos dice es que en realidad todo lo que nosotros teníamos de esos subproductos, pues fue degradado. Entonces, yo creo que esto sí nos dio una, como esa pauta de poder decir que los procesos que nosotros estábamos desarrollando dentro del laboratorio, que como les comentaba al inicio, algo que a mí me llenó mucho de orgullo es poder decir que en todo el mundo empezamos a hacer cosas que no se habían hecho, ¿no? Cosas que a veces cuando nosotros íbamos a los congresos o en los mismos, en los mismos foros de discusión, pues veíamos complicado ver cómo con esa cantidad de energía que nosotros de la luz infrarroja, podíamos hacer un proceso fotocatalítico, ya que es complicado encontrar un material que pueda hacer esas transiciones electrónicas y pueda generar ese tipo de radicales OH, pues ya no era tan sencillo, ya lo veíamos un poco más complicado de poder verlo. Entonces, cuando encontramos este tipo de fenómenos y que podían utilizarse para muchas otras cosas, yo creo que
lo podríamos ya hacerlo, porque el segundo paso que nosotros tenemos en en todo el proceso es utilizar estos materiales también para la parte médica. O si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que había un proceso de fototerapia que ya utilizaban materiales donde hacían el calentamiento para la muerte celular, pero más controlada. Nosotros logramos ver que si ustedes se fijan, cuando les mostraba que dependiendo de la potencia podíamos ver la cantidad de radicales OH, lo mismo ocurre con la temperatura. Pero ¿cuál es la ventaja? Que estas partículas, el estudiante que está realizando, que es Manuel, es un estudiante de doctorado, ha encontrado ya la forma de cómo poder hacerlas mucho más dispersas para que puedan ser ya introducidas en un medio que pueda interactuar en el cuerpo humano. Entonces, esas son las primeras partes que ahorita estamos estudiando, donde esas partículas, primero vamos a ver cómo podemos degradar algunas células con la temperatura, controlando la potencia, controlando la temperatura, y después ir creciendo para poder ver si podemos utilizarlas en la degradación de tumores. Entonces yo creo que eso es algo que si ustedes observan, no nada más es en la parte de descontaminación de agua, sino cuando uno desarrolla una tecnología o un proceso que es muy innovador en las cuestiones de lo que nosotros hacemos, pues te abre un panorama para muchas aplicaciones que ya se han estado estudiando, pero que de acuerdo a cómo nosotros podemos diseñar los materiales, que es lo más importante, cómo podemos en verdad tener algo que pueda tener una aplicación no nada más en en un proceso, sino pueden ya haber muchas formas de cómo estar cambiando. Y si se fijan, otra de las cosas que nos habían pedido es ver cómo nosotros podíamos demostrar que ya dentro de las partículas no lográbamos ver la presencia de esos microplásticos. Eso es un análisis que hicimos de infrarrojo, donde ustedes pueden ver cómo se puede ver la presencia de los materiales, de cómo es el plástico en esta parte roja y cómo conforme nosotros vamos haciendo el proceso de pirólisis, ya logramos ver la degradación de de los compuestos. Esto lo único que nos dice es que entre menos señales, entre menos piquitos tengamos, más degradado está en la partícula. Se está transformando completamente a dióxido de carbono o a monóxido de carbono. Y lo mismo ocurre con el análisis de rama. Si ustedes se fijan, pues nosotros aquí vemos entre más pareja, que nada más vemos las señales que corresponden al óxido de fierro que no se descompone, pues podemos ver que en verdad se puede tener la degradación de de ese microplástico en la superficie de las partículas de nuestros materiales. Y yo creo que esta parte, pues, es algo muy que a nosotros nos dio mucho apertura para poder utilizar esas técnicas de síntesis para preparar otros materiales y para ver cómo todas estas cambios que nosotros hacemos se pueden hacerlo. Porque aquí me gustaría también recalcar un poquito que cuando nosotros desarrollamos una técnica de síntesis diferente o que hacemos modificaciones, cuando en verdad aprendemos a manipularlas, eso nos ayuda muchísimo a poder especificar qué tengo que hacer en la ruta de síntesis para ciertas aplicaciones. Porque cuando nosotros empezamos a ver, imagínense lo que en el proceso de combustión, me voy a regresar un poquito al proceso que les mencionaba de síntesis. Cuando nosotros hacemos todo eso, el hecho de encontrar las condiciones y las cantidades que nosotros vamos a utilizar de cada reactivo para formar el polímero que después se va a combustionar es muy importante porque este polímero, al momento de hacer la combustión, se va a convertir, como les había mencionado, en un carbon dot, que son partículas tan pequeñitas, con propiedades muy diferentes a lo que nosotros conocemos como al grafeno, como al grafito, como a los nanotubos de carbono, siendo aunque sigan siendo carbón, van a tener propiedades diferentes entre ellos. El grafeno tiene propiedades muy diferentes al grafito, aún así siendo carbón. ¿Qué es lo que cambia? Las estructuras que se forman, cómo se unen esos átomos de carbón dentro de toda la estructura para saberlo. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo controlar esto y cómo formar ese carbon dot, nos va a dar propiedades muy diferentes. En este caso, pues nosotros vimos que nos favorece muchísimo la formación de los materiales para poder tener estas propiedades que les mencionaba. Hay otros trabajos que hemos realizado donde este tipo de impurezas que nosotros así le llamamos, te mejoran los procesos de emisión, o sea, logras tener emisiones en fosforescencia, emisiones que dan para poder generar
diodos que sean de luz blanca, que a veces es muy difícil obtener ese tipo de materiales. Pero todo esto es saber cómo yo puedo controlar mis rutas de síntesis para saber cómo puedo yo darle a ese material la aplicación que en verdad estamos buscando. Entonces, yo creo que todo el análisis que hemos realizado durante todo este tiempo junto con los estudiantes de doctorado, pues han ayudado muchísimo a poder tener y entender que si nosotros logramos saber desde la ciencia básica el cómo poder manipular un material para después escalarlo y poder llevar a la parte industrial, pues eso nos ha ayudado muchísimo a poder encontrar y poder desarrollarlo. Y como les dije, vuelvo a recalcar esta parte, yo creo que el hecho de desarrollar procesos muy innovadores que no en todo el mundo se desarrollen, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Y esto, como les dije, ya hemos tenido también la experiencia de desarrollar materiales que hemos logrado poder llevar hacia la parte de aplicación y poder hacer transferencias tecnológicas en el laboratorio. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a poder, ya sabemos cuál es el camino que seguir, ya sabemos cómo poder hacerlo para poder tener esa factibilidad de poder llevar la ciencia básica a la aplicación y poder llevarlo después a la parte industrial. Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder tener este desarrollo tecnológico que se necesita muchísimo desde las universidades. Y yo creo que en la Universidad de Guanajuato, ahorita con todas las charlas que han recibido y con todo lo que podían ver después de nosotros laboratorios, pues se darán cuenta que hay muchas cosas que se pueden desarrollar. ¿Y esto por qué es importante? Porque necesitamos voltear a que las empresas nos tengan confianza en la ciencia básica de las universidades, porque ahí es donde se va a crecer y poder tener soluciones a todos los problemas que puedan tener dentro de las empresas. Y aparte poder generar cosas innovadoras como esto, que si ustedes se fijan ahorita uno podría pensar, ¿y cómo lo podría hacer? Ahorita ya estamos ahí en un proceso de patentamiento de uno de los filtros que estamos utilizando, donde vamos a utilizar la luz infrarroja con estos materiales para poder tener en realidad la certeza de que vamos a tener un agua completamente pura, sin necesidad de tener filtros costosos o tener procesos muy, muy elaborados para poder tener esa calidad de agua, ¿no? Que si se fijan ahorita con el problema que tenemos de desabasto, pues son de las prioridades que tenemos que trabajar en los laboratorios que desarrollamos ese tipo de tecnologías para el medio ambiente. Y pues muchas gracias por escucharme. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que les pueda resolver. Gracias, doctor. Para nuestros invitados, invitadas, en este momento podemos reactivar el micrófono por si gustan hacerle alguna pregunta al doctor Cristian o si nos gustan dejar la pregunta en el chat y nosotros la haremos del conocimiento de él. En lo que nos llegan algunas preguntas, doctor, ahora que tenemos conectadas algunas empresas, ¿cuál sería el mensaje para ellas? ¿Cuál sería el primer paso para acercarse contigo? Yo creo que, fíjate que es algo muy, muy importante cuando les mostramos esto, parecería que es como complejo el entenderlo de dónde podemos llevar la ciencia básica hacia la aplicación. Pero si ustedes pudieron observar en toda la charla, hay muchos procesos que a veces dentro de las industrias necesitan a veces el asesorarse en la parte de cómo puedo modificar, cómo puedo, o sea, procesos que me puedan ayudar para tener economía circular dentro de lo que yo estoy haciendo, dependiendo del tipo y el giro de la empresa que sea, claro. Pero existen ahí muchas de las respuestas a veces a los problemas que están. Entonces yo creo que la forma que yo vería que se podría hacer es como lo hemos hecho con algunas empresas, donde llegan, nos sentamos, vemos cuáles son las necesidades, cuáles son lo que quieren tener, empezamos a involucrarnos con cosas, tal vez en otros, ellos comentan que son cosas pequeñas, en resolverse un problema muy, muy específico de alguna, por ejemplo, si es una empresa de pinturas, cómo mejorar su formulación, o si tienen un problema que se les hace amarilla la pintura, ¿por qué se les hace amarilla? A veces con control de calidad de la materia prima. Es encontrar cómo iniciar ese proceso. Porque a veces nosotros como investigadores queremos resolver las cosas, los problemas más graves cuando pues necesitamos empezar con las cosas primordiales, ¿no? Desde la parte de la calidad de la materia prima, de cómo eso va a ir mejorando en el proceso y empezar a involucrar y hacer una sinergia entre varias áreas del conocimiento
junto con la empresa, porque a veces no nada más es el desarrollo de materiales o la caracterización de materiales, sino se involucran en los procesos de calidad, de ingeniería que se tienen que hacer para modificar esos reactores y para poder hacerlo. Entonces, eso aplica para muchas de las otras empresas, no necesariamente de las que son de manufactura o que son las de generación de nuevos materiales o de fabricación de materiales. Eso aplica en muchísimas. Entonces, yo creo que la parte importante es el acercarse con algo, pero muy puntual y que se inicie para poder hacerlo. Porque algo que tenemos que generar mucho entre la academia y la industria es la confianza. O sea, se tiene que tener confianza desde la parte empresarial de la industria en lo que hacemos en la investigación y viceversa, ¿no? De que lo que nosotros vayamos a aplicar vaya a ser de una manera mucho, muy eficiente y mejora los procesos y la calidad de lo que las empresas vayan a generar. Gracias, doctor. ¿Pudieras platicarnos eh, cuál ha sido uno de los casos de éxito que has tenido en esas colaboraciones universidad-industria y cuál fue la lección aprendida que llamó más tu atención? Les comentaba, hace como alrededor de 3 años hicimos también un desarrollo con el problema del COVID. Desarrollamos un spray que podía proteger las superficies utilizando nanotecnología para evitar que hubiera la proliferación de bacterias, de hongos, de virus en las superficies y eso fuera un foco de infección y poderlo después contaminarse, ¿no? Si sabemos, hay muchas teorías de cómo se pueden uno contagiar de esos tipos de virus, pero sabemos que el contacto con las superficies, con objetos, pues es muy típico, ¿no? Si nosotros vemos a un bebé que a veces le decimos, nosotros le damos el alimento hecho en casa, no hay forma de cómo él pudo haberse infectado y poder tener un problema estomacal, pues sabemos que es porque anduvo agarrando un juguete, porque estuvo agarrándolo y de ahí tomó las bacterias y después las ingirió y todo. Y empezamos a ver eso de acuerdo a la pandemia. Nosotros quisimos dar una protección a los estudiantes de nuestra universidad para que cuando fueran a los hospitales a trabajar no tuvieran la desconfianza de que si traían sus mochilas, sus uniformes, los zapatos, pudieran estar protegidos. Entonces hicimos un proyecto donde hicimos un compósito entre polímeros y nanopartículas que ayudaban a generar eso. Era un polímero que es hidrosoluble, que envuelve a las gotas de saliva, de agua contaminada, todo aquel medio acuoso que tuviera que fuera un vehículo para las bacterias, virus o hongos, interaccionaban y había una manera de cómo ese polímero lo envolvía esa gota de esa cutícula de cualquier fuente que viniera y después liberaba esas nanopartículas que también tienen un proceso fotocatalítico. O sea, también empiezan a liberar esas nanopartículas y empiezan a generar esas especies químicas con el efecto de la radiación y empiezan a degradar las membranas de los virus, de las bacterias. Eso lo logramos hacer una transferencia que una empresa lograra producir lo que era lo que les comentaba. A veces uno piensa que es complicado y claro que costó mucho trabajo el poder llevarlo a que eso fuera en un spray y se pudiera aplicar. Hubo mucho proceso de aprendizaje en el que nosotros desde el laboratorio decíamos, pues es que con un atomizador, pero veíamos que no era eficiente. Empezamos a ver cuál era la forma de cómo modificar nuestras formulaciones para poder tenerlo y se pudiera aplicar en un spray, en un gel y poder hacerlo. Entonces eso llevó a que el producto se logró vender en tiendas comerciales, en muchos de los e-commerce que actualmente existen en línea. Y pues eso yo creo que nos llevó mucho el aprendizaje de poder tener ese ejemplo como tal, de poder evolucionar desde la ciencia básica a la ciencia aplicada y después tener una transferencia tecnológica de una patente que se desarrollaron en la universidad. Yo creo que eso nos ayudó muchísimo a poder tenerlo. Gracias, doctor. Y te pregunta Alejandra Carrillo, después que se registra la patente, ¿hay acompañamiento para posicionar o promover el producto o servicio generado? Sí, sí, de hecho, eso es parte de lo que estamos haciendo aquí dentro en el ecosistema, de poder impulsarlo. Si se fijan, las estructuras de las universidades no es como una parte empresarial, o sea, no se tiene toda esa infraestructura para poder hacer una mercadotecnia eficiente. Pero ¿qué es lo que hacemos? De buscar empresas que quisieran el poder hacerlo como lo hizo en su momento la compañía
que hizo la transferencia tecnológica para poder hacerlo y poder llevar a cabo el acompañamiento. Nosotros lo que hacemos es ir dando ese acompañamiento jurídico y, y de promoción hasta las posibilidades de la universidad. Pero después de eso, tenemos que buscar a las empresas para que puedan hacer todo el, el acompañamiento ya constante, ¿no? Entonces yo creo que esto sirve muchísimo, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos investigación y desarrollo. Tenemos que desarrollar todas las investigaciones que nosotros queramos proteger y hacerlo es pensando que vamos a tener un beneficio para la sociedad y que eso en algún momento existan empresas que tengan interés en nuestros productos o nuestras patentes, en nuestros desarrollos, en nuestras mejoras de algún prototipo, para que pueda ser mucho más fácil el poder venderlo. Acuérdense que no nada más competimos aquí con México, sino competimos con todo el mundo cuando hacemos una patente. No, esta idea no se le ocurre solamente aquí a un mexicano, sino se le va a ocurrir a muchos otros en otros países. Entonces tenemos que ser muy, tal vez podría decir que la palabra es rápidos y ágiles en cuestión de lo que estamos haciendo para poder hacer que esa aplicación se vaya muy rápido. Si esperamos a que el tiempo de lo que le dan la patente, que son 5 años, en 5 años evolucionó muchísimo la parte ya de innovación. Entonces, el acompañamiento se tiene que dar desde el inicio, desde que se mete la patente, para poder hacer que se pueda y ya vender ese producto que desarrollamos. Entonces, pues yo creo que el acompañamiento, si ustedes lo pueden observar, no nada más es la parte de la universidad, sino es en un conjunto que se tiene que buscar y eso es lo que buscamos desde el ecosistema. Gracias, doctor. Y por cada tiempo tenemos una pregunta más. Eh, ¿Cuál es bueno, te dicen que gracias. Por ahí escuchamos en temas de agua, pues que es un tema muy delicado. Y quería preguntarte si esta tecnología que tú nos has presentado hoy, igual una empresa de manufactura, una empresa de cuero calzado, una empresa de artesanías puede acercarse contigo para que tengan una charla sobre un desarrollo, una innovación que ayude a limpiar sus aguas, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que eso es algo de lo que nosotros estamos tratando de implementar. Eso que les comentaba que ya estamos en proceso de protección de un filtro que tenga ese tipo de tecnologías, pues va a ayudar muchísimo, ¿no? A esta parte. Y eso se puede escalar. O sea, acuérdense que aquí la integración de diferentes áreas, como les decía, la parte de ingeniería para poder hacer el escalamiento de los reactores ayuda muchísimo. Porque si esto, yo he tenido acercamientos con las tenerías y era lo que les decía, ellos me decían, es que, por ejemplo, yo puedo utilizar el agua que viene de reciclaje, pero no la puedo meter en todos los procesos porque trae productos químicos que van a afectar a mi producto final. Si me dicen, es que tú utilízalo, por ejemplo, para el teñido de los cueros. Si yo traigo un contaminante en esa agua que estoy utilizando, va a reaccionar químicamente con las anilinas o con el producto químico que utilicen para hacer el teñido y me va a generar un gran cambio de color o van a generar manchas en la piel. Y eso pues ya al final de cuentas es una pérdida. Entonces dicen, ¿cómo yo puedo asegurar que el agua que yo voy a utilizar en realidad la pueda tener? Porque ya pasó por todo un proceso en las plantas tratadoras. Entonces se puede diseñar este tipo de tecnologías directamente para que ellos utilicen el agua y van a asegurar que no van a tener esos subproductos que van a reaccionar químicamente con lo que ellos tienen y van a poder hacer los procesos haciendo un reuso del agua. Entonces, si tú lo ves, eso puede ser entrar dentro de un círculo, porque la misma agua que tú utilizas, el hecho de tener esos colorantes con esas aguas, también es un problema muy grave. O sea, el hecho de degradar anilinas no es tan sencillo. O sea, esas anilinas pueden venir y pueden tal vez pasar y al momento de tener esa agua otra vez que pasó por una planta tratadora,
va a tener residuos de esos productos químicos que no van a volver a poderse utilizar. Entonces, si te fijas, la importancia de poder desarrollar tecnologías que te aseguren que vas a tener un agua completamente limpia para tus procesos, pues lo vas a hacer. Entonces, no importa el agua que sea de curtiduría, la misma agua en alimentos, ¿no? ¿Qué mejor sería que pudiéramos utilizar el agua reciclada, asegurando que no va a haber ningún subproducto? Porque fíjate, nosotros dentro de los análisis que hicimos, nosotros encontramos que si tú utilizas un agua donde, por ejemplo, aquí en México utilizamos mucho el omeprazol. Si vamos y analizamos el agua de reciclada que nosotros tenemos, vas a encontrar concentraciones muy altas de omeprazol. Entonces, por ejemplo, tal vez yo no necesito omeprazol, pero ya eso, si va a una fuente que utilizaron para regarse, eso, algunos de los vegetales o de las frutas lo va a absorber y al final voy a estar comiendo omeprazol sin necesidad de tenerlo. Y eso puede ocurrir para medicamentos de hipertensión, con pesticidas, con otro tipo de productos químicos. Entonces, lo más factible es tener en verdad esos procesos que nos ayuden a generar agua que no tenga ningún contaminante y se pueda utilizar. Entonces, pues muchas de las industrias se necesita, claro que se necesita mucha inversión porque no son procesos que nosotros tengamos, o sea, dentro de una universidad, pues no es algo que se pueda tener la infraestructura tan grande para poder decir, ya tengo, mira, ya tengo una planta tratadora que se acopló y lo tenemos de esa manera, sino simplemente, pues tiene que ver ahí el conjunto de inversiones para poder crecerlo y tenerlo de esa manera. Gracias, doctor. Y ya para cerrar tu charla, no sé si nos pudieras compartir tu contacto, alumnos, profesores que tenemos de otras universidades del país, si se pueden acercar contigo, a dónde lo hacen. No Muy sé si bien, por sí, el claro, chat. claro. Laboratorio de Ciencia de Materiales. Ese está ubicado ahí en San Carlos, a la entrada de León. Y el laboratorio principalmente se enfoca en el desarrollo de materiales para aplicaciones en medio ambiente, energía y salud. Eso es una de las cosas que está haciendo uno de los estudiantes, como les comentaba, en conjunto con otros investigadores. Pero también hay otras aplicaciones que estamos desarrollando para hacer baterías, supercapacitores, que eso tiene que ver directamente producción de hidrógeno con electrolizadores en energía. Y como les comentaba, también el desarrollo de materiales para aplicaciones ya en salud, ¿no? Desarrollo de parches para curación de heridas, que utilizamos materiales que vienen por ejemplo, de extracción de quitosán de cucarachas, que lo mezclamos con nanopartículas para poder hacer ese efecto, degradación la elaboración de protectores solares de radiación infrarroja con todo esto que hemos estudiado, que es otro de los problemas. Muchos de los protectores solares solamente nos protegen de la radiación ultravioleta, pero también si se fijan, cuando nosotros vamos a las playas o estamos muy expuestos en la radiación solar, pues lo que más nos afectan son el calentamiento, ¿no? Esas quemaduras que sufrimos también es una forma de cómo estamos tratando de mejorar los productos para evitar ese tipo de laceraciones, ¿no? Que también generan un problema a veces muy grave en ciertas personas. Entonces el laboratorio pues está abierto para poder hacer colaboraciones. Si tienen alguna inquietud en cuestión de alguna de las empresas que tengan algún problema en la que podamos ayudarlos, con mucho gusto, ahí estamos. Y les dejo mi correo aquí en el chat por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Cristian. Te vemos un poquito más tarde en la clausura y para quienes nos preguntaron sobre el link para registro de UDPs, ya está disponible en el chat. Y bueno, pues agradecerte, doctor, y damos paso a la charla del doctor Roberto Muchas gracias a todos. Muñoz.